Haroldo Sánchez, sin reservas. El robo de niños es uno de los más graves problemas que sufren los padres. ¡Tú eres el único que nos puede librar! Pilotos declaran la guerra a las pandillas luego de la muerte de sus compañeros. Es un indigente, una gente que vive en la calle, ha roto vínculos familiares. Los daños mentales y físicos que sufren todos los que viven en las calles de la capital. Como nosotras y nosotros somos ejemplos, somos semillas de las luchas que pueden venir después de muchos años, o como luchas en anexo a muchas otras personas, sobre los desaparecidos, sobre los secuestrados en la guerra interna de Guatemala. Sara Kuruchich presenta su nuevo trabajo donde habla a los hijos e hijas de la madre tierra. En Latinoamérica el arte es muy poco valorado, entonces a mí me causaba eso cierto caos o cierto problema interno. Rompiendo paradigmas a través de unos dibujos que reflejan sentimientos únicos y especiales. Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a empezar sin reservas con nuestro segmento del día viernes, el cual desde el sillón tratará el tema de la venta y robo de niños. Sean todos ustedes bienvenidos. Hace años trabajé en una investigación sobre la venta ilegal de niños. Se trataba de una bien montada empresa de la esposa de un ex diplomático que vendía a los niños entre 20 y 30 mil dólares. Cuando viví en Holanda en los años 80, la moda era tener niños del submundo latinoamericano. Una mayoría de holandeses prefiere tener perros y gatos en lugar de niños. Pasan muchos años viviendo en pareja y cuando ya no son tan jóvenes, entonces que vengan los niños. Algunos prefieren adoptar cuando sienten que el tiempo pasó y tener hijos es ya un riesgo. A Holanda fueron a parar miles de niños latinoamericanos adoptados luego de ser arrancados de las manos de las madres a través del robo o de la compra a bandas bien organizadas. Para un padre en estas latitudes que vive en la pobreza y pobreza extrema, no es complicado desprenderse de un niño. En estas regiones de miseria, por menos de $500, más de uno está dispuesto a vender a un hijo porque tienen tantos. En Holanda, niños y niñas con los ojos rasgados y la piel morena eran atractivos físicos por los que se pagaba su peso en oro. Fui testigo en el lobby de los mejores hoteles de la capital guatemalteca cómo se realizaban esas transacciones teniendo como mercancía a los niños llegados de hogares miserables. Y quienes los vendían a los turistas eran hombres y mujeres a quienes no les importaba nada. En el caso de Holanda, las familias que los adquirían los llevaban como si se tratara de un trofeo ganado en saber qué competencia. Lo vi muchas veces en el Parque Central de Ámsterdam. En verano se juntaban en la grama y desplegaban mantas donde sentaban y acostaban a los pequeños latinos convertidos en sus hijos, a quienes les heredaban apellidos extraños y los hacían olvidar su idioma natal. El argumento era un futuro mejor y en sus países tan solo una muerte segura por la miseria. Algo que puede ser motivo de discusión, por supuesto, también de análisis y puntos de vista diferentes. En Guatemala, las bandas de robaniños utilizan cualquier forma para hacerse de los pequeños, ya sea comprando en pueblos alejados donde las madres tienen entre 8 y 12 hijos y separarse de uno solo les causa alguna pena hasta llegar a arrebatar a los recién nacidos en las salidas de las maternidades, en los mercados, en las calles. Cuando trabajé en un medio escrito, abrí un espacio para recabar la información sobre padres que perdían por robo a un hijo, una hija, a manos de las bandas profesionales que operaban en el país. Uno siente que el corazón se le encoge cuando una madre llega a denunciar el robo de su pequeño. El dolor lo tiene enraizado en lo más profundo de sus ojos. Era un dolor mudo, pero retumbaba en mi corazón. Me hacía sentir inútil al no poder hacer nada como periodista por solucionar su pérdida y su pena.
Durante muchos años me dediqué al tema, pero jamás llegué hasta el cerebro de la operación. Con el equipo de redacción fuimos hasta las oficinas de los abogados corruptos que se ofrecen para hacer que todo parezca legal, que se trata de una adopción en regla. Ellos logran grandes cantidades con el dolor ajeno, pero parece no importarles. Solo sacamos amenazas, incluso de muerte, por meternos donde no nos convenía. Eso dijeron. Durante 8 meses le seguimos la pista a la esposa de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no probamos nada. Tan solo nos quedó el sabor amargo de saber que se trataba de una mujer a quien le traía sin cuidado el dolor de otras mujeres. Las adopciones en Guatemala han tenido luces y sombras. Durante muchos años esa práctica que permitía que los niños sin familia, desamparados, tuvieran la oportunidad de ser adoptados por familias que les dan el amor y el cuidado que tanto necesitan, se volvió un negocio turbio. No se puede negar que la vida de un niño cambia cuando pasa de un hogar de acogida a una familia que le da atención y el amor tan importantes en esas edades tempranas. Lo malo es que se convirtió en su momento en uno de los mejores negocios para abogados corruptos y personas sin escrúpulos que generaron toda una práctica de adopciones basadas en venta de niños, sin importar la forma en que los conseguían. Han sido muchísimas las denuncias de robo de niños en la capital, en los departamentos, en aldeas y caseríos, donde los pequeños están o eran sustraídos a la fuerza, sin importar el daño que causaba en sus padres. Si bien es cierto, en el interior del país la pobreza y la miseria hace que la llegada de un niño a un hogar así sea más una carga que una alegría. Aquí son varias las razones que se pueden esgrimir en relación al número de hijos que tienen. Se puede hablar, por ejemplo, de la falta de educación, ya que estas familias apenas tienen acceso a ir a la escuela y los niños llegan desde temprana edad de sus padres. A esto se agrega el hecho que los matrimonios también los hay pactados. Los casan cuando ella apenas sale de la niñez. Otro argumento es la religión. Tanto la católica como la evangélica no promueven el control natal. Por el contrario, insisten en que es Dios el que envía a los niños como una bendición. Lo que no le dicen a las mujeres es que no es sano tener seguido 3, 5, 6, 7, 8 y hasta 12 hijos, uno tras otro. Eso la pone en peligro y al final más de uno morirá antes de cumplir los 5 años de edad. Esos pequeños se convierten en la joya preciada de los traficantes de niños para su venta. En años pasados, de allí provenían los patojos que luego eran entregados por grandes cantidades a familias estadounidenses, europeas y asiáticas. Además, durante el conflicto armado interno, algunos militares también aprovecharon para vender a los niños de sus víctimas, los que se fueron a otros países, dejando sumas millonarias en los bolsillos de esa gente. Las leyes se han endurecido y ahora no es tan fácil dar en adopción a un niño, menos sacarlo del país, pero aquí echa la ley, echa la trampa. Esas mafias enquistadas en los bufetes de abogados corruptos vieron mermados sus ingresos, pero algunos de ellos continúan con este negocio de venta de niños. Nunca se puede justificar el robo de un niño con el falso argumento que será feliz en otros brazos, en otros cielos, con otros idiomas, cultura y oportunidades. Eso es tan solo una justificación que no tiene ningún peso ante el dolor que deja atrás. Sus dibujos representan una serie de características y le gusta escribir sobre ellos, lo cual le ayudó a sus seguidores a conocer el concepto de cada uno por su difícil interpretación, que solo él sabe expresar por lo que ha vivido al ser artista en un país como Guatemala. Los pinceles y las acuarelas forman parte importante de la vida de Gerson Noé, un joven de 28 años, quien con su imaginación plasma sus sentimientos y emociones en dibujos y pinturas neotradicionales. Nunca le gustó seguir un estilo tradicional, por eso decidió salir de lo común y crear su propio arte. En realidad, como estudié diseño gráfico, tuve como que bastante esa escuela
pero de ese lado, no tanto como artístico de ir a una escuela de arte, sino más que todo fue por el diseño gráfico. Desde pequeños todos dibujamos, entonces creo que prácticamente yo lo que hice fue retomarlo en algún momento de mi vida. En la universidad nos exigían mucho cosas como muy, no sé, como proporcionadas y muy exactas, como figura humana y todo eso. A mí me frustraba un montón, de verdad que hasta quería dejar de ir a las clases porque para mí era bien tedioso. Entonces luego poco a poco fui descubriendo un poco mi rollo, y por eso es que a veces como que carecen de perspectiva y no son como figuras muy reales, o pues fui creando como mi propio estilo. Pero los rostros de los personajes que dibuja este artista denotan la frustración y las dificultades que enfrentó en algún momento de su vida, debido a la falta de apoyo y valoración del arte guatemalteco. En Latinoamérica el arte es como muy poco valorado, entonces a mí me causaba eso cierto caos o cierto problema interno. Entonces yo plasmaba mucho eso en mi antigua forma de dibujar. Poco a poco he ido evolucionando y me he ido como sanando internamente de esa parte, y ahora me enfoco mucho en la gente, en personas normales. Creo que la gente solo con verla te dice muchas cosas. Toda esta desilusión que sentía la descargaba dibujando y pintando, hasta cierto punto que sus creaciones eran difíciles de entender, y es que en la mirada de cada uno de estos bocetos se enfrascan sentimientos profundos. Todos mis dibujos tienen como los párpados rojos, todos, casi siempre. Entonces cuando empecé a dibujar les hacía como unas manchas acá abajo, rojas, pero la gente pensaba que estaban llorando sangre y no era eso. Lo que te decía, que era como una forma de representar mi propio caos. Pero conforme fui evolucionando en esa forma, como que lo fui dejando en el párpado nada más, ya no saliendo. Entonces creo que mis pinturas representan que ahora están como más serenas, tal vez esconden eso de una serenidad que ahora tengo, pues que he alcanzado últimamente. A estos diseños les agrega un toque de naturaleza y movimientos corporales. El neoexpresionismo es como la forma de que la persona, no sé, se expresa tal cual es, o se fija mucho en figura humana, pero no sé, a veces se deforma un poco, es como muy de lo que se siente a veces. En su paleta de pintura los colores primarios están presentes en algunas de sus obras. En ocasiones también se pueden observar pigmentos de colores secundarios y marrones combinados con el negro. Yo dibujo casi diario, pero en las mañanas dibujo como muy a lápiz y luego pinto digital, escaneo, pero en las noches me gusta pintar con acrílicos. Es como un mood diferente, o sea, pinto con acrílicos, me concentro un poco, uso mucho acuarela también y crayón a veces. Para que los espectadores supieran y entendieran mejor sus dibujos, creó historias para darle una mejor interpretación a sus obras. Hasta el momento ha escrito 4 libros. Esta es su última publicación, la nombró Efímero, un texto que habla de las relaciones temporales que existen en la vida, mismo que fue diseñado por él. Efímero trata de esa forma en que las personas van y vienen de nuestra vida. A veces uno pierde personas porque se mueren, uno pierde personas porque simplemente, no sé, perdiste el contacto, se fue a vivir a otro país, dejaron de estudiar en la misma universidad, no sé. Entonces creo que las personas que están en nuestra vida son como efímeras, o sea, pasajeras siempre. Entonces hay que aprovecharlas al máximo, siento yo. Además de dejar plasmadas sus ilustraciones en papel, también las deja en chaquetas de lona y en la piel, siempre con su estilo que lo caracteriza. Muchas personas, como me pasó a mí al principio, pensamos de que en países como de Latinoamérica, Guatemala, así no se puede hacer esto, pero en realidad yo creo que sí se puede. Yo creo que lo que uno tiene que hacer nada más es trabajar duro en todo lo que uno pueda, hacerlo bien, y el éxito es Dios el que se encarga de darlo, nada más. O sea, uno lo único que tiene que hacer es trabajar duro y no dejar de trabajar. La palabra indigente tiene ahora un significado más amplio. Dormir en la calle, en el frío, ya no es su única cara. Básicamente, una persona indigente es alguien que no tiene un lugar regular y seguro para residir. Los indigentes son una clase de la sociedad con diferentes factores que señalan su condición.
La sociedad ve a los indigentes como alguien sumido en la pobreza, en las drogas o como personas desempleadas rondando por lugares sucios, pero en realidad no conocen las causas o el por qué ellos viven sobre las aceras de las calles. Un indigente, una gente que vive en la calle, ha roto vínculos familiares. Por muchas razones, de repente líos, problemas, qué sé yo. Y entonces la posibilidad de que la familia acoja de nuevo a una persona que se fue a la calle o que fue expulsada a la calle, es muy complicado lograrlo si no se tuviera algún acompañamiento, sobre todo terapéutico, porque sin duda esta ruptura de relación familiar obedece a problemas, a heridas, a traumas, como le querramos llamar. La psicología describe el estudio científico del comportamiento y de la mente, mientras los indigentes describen a una clase de personas sin residencia estable. Es lógico que alguien llevado a la indigencia, cualquiera que sea la causa, sufra consecuencias psicológicas. Entonces un indigente es una gente que vive, lo voy a poner muy simple, de la caridad pública, ¿verdad? Que no tiene un lugar de residencia fijo, que sus vínculos de relación social y familiar son muy reducidos o absolutamente ausentes, ¿verdad? Y que en lo particular, en lo personal, no tienen un proyecto de vida definido. Las autoridades al parecer tienen otras prioridades, sin embargo, esta es una alarmante situación. Las personas en situación de calle viven o bien sobreviven día a día, deseando romper los estereotipos que rodean a la sociedad. Y el Estado también no es que esté muy preocupado de la calidad de vida de esta gente que vive en la calle, porque hay problemas mayores que atender, y ese es un error, porque ahí hay seres humanos, hay sufrimiento humano, hay posibilidades, incluso si tal vez no de incorporarlo a la familia, sí a un ambiente social, a una institución, quizá trabajos temporales para que pueda agenciar recursos, pero si los niños que mueren de hambre en este país, que son miles, no son objeto de preocupación del Estado, imagínense ustedes qué va a ser un indigente. Los indigentes, tras esta situación de soledad, sobreviviendo en las calles, pueden llevarlos por los caminos de las adicciones y de los vicios. Un ser humano en un estado de soledad o en un estado de frustración, pues lo más lógico y común es que entre en estas rutas, digamos, de las adicciones o de los vicios. Pausa. Sara Kuruchich retorna con una canción muy especial que dedica con sus letras a las hijas e hijos de la Madre Tierra.